Shalom y bendiciones, mis amados, para todos. Hoy vamos a compartir No resistas al Espíritu Santo. Y es que la defensa de Esteban tiene muchos detalles y muchos puntos que pueden ser importantes para la mayor comprensión de lo que estaba sucediendo en ese momento. En el capítulo 7 de Hechos, en el verso 51, dice: Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. La palabra resistir, que me llamó la atención de lo que estaba relatando Esteban, la he buscado y se relaciona con resistir, oponerse, en oposición. En el Strong griego aparece la palabra 496 y se escribe antipipto y significa oponerse. En el Strong hebreo está la palabra 7147 keri, oposición. Cuando la palabra dice resistid al diablo y huirá de vosotros, quiere decir oponernos a él, pararse en contra, resistir, contradecirle de la manera que no le obedezcamos y huya de nosotros por la palabra de fuego que está en nuestras bocas, que no es nuestra, es la palabra de nuestro Padre, aquello que está escrito. Y la palabra escrito es katav, está en el Strong hebreo 3789 y 3791 y quiere decir algo escrito, escrito. Por ejemplo, el Mesías resistió al enemigo en el desierto cuando lo estaba tentando, citándole la palabra. Él no le salió diciendo 400 palabras, nada. Él simplemente le citó las escrituras, le dijo katab, escrito está. Y el enemigo no resistió, sino que huyó y le dejó. Entonces tenemos que imitar eso y hacerlo de esa manera. Claro, tenemos que vivir en santidad, en obediencia, para que la palabra pueda realmente hacer ese efecto en el enemigo y en sus huestes de maldad. Una persona que está en pecado es imposible que pueda resistir al enemigo. En Zacarías 7:12 dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. Endurecemos nuestro corazón cuando queremos caminar a nuestra manera y no a la manera que el Padre estableció. Eso es dureza, obstinación y rebeldía. Y cuando hacemos eso, simplemente no estamos imitando al Mesías, que fue obediente y fiel en todo momento al Padre, sino que estamos obedeciendo a Satanás. Él quiso caminar solo, sin ley, no sujeto a la máxima autoridad, y se ha encargado de propagar, de enseñar, de infiltrar en medio del pueblo que la ley divina está anulada, que está abolida, para que el pueblo ande como él, sin ley. Y la rebelión solamente le ha traído condenación eterna. Hoy tenemos que preguntarnos, ¿qué voz estás escuchando? La voz que te dice, no, eso está abolido, camina como tú quieras, estás bajo la gracia. O la voz del Padre que te dice, venid a mí, hijo mío, obedéceme y yo te bendeciré. Muy importante que medites en eso. Porque cuando no obedecemos los mandamientos de la Torá, de la ley de nuestro Padre, estamos siendo opositores a sus caminos y a su voluntad. Es decir, le estamos resistiendo. Recordemos también lo que se nos dice del antimesías o del anticristo, que él va a ser un gran opositor de la ley de Adonai. Es más, ese espíritu contrario sigue operando fuertemente en estos tiempos. En Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En el Strong hebreo está la palabra Shená 8133 y significa abrogar, alterar, cambiar, demudar, revocar. Esta influencia ha estado siempre, pero va cada vez más en aumento. Se suman los que se siguen oponiendo a la voluntad del Padre, pero también está claro que hay un remanente que deja de resistir al Espíritu Santo y está dejando que sus ojos sean abiertos y comprenden que son un pueblo santo, apartado, con rey, con Torá, con ley, y que no somos unos sin ley. Recordemos que la palabra en griego para sin ley es anomía,
Está en el griego 458 y quiere decir ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión, sin ley, transgresor de la ley, inicuo. Mire todo el significado que tiene. Entonces, negar la legalidad de la ley o la Torá del Padre es ser un transgresor. Ser un anomía es hacer lo contrario a la voluntad del Padre. Es cometer pecado, es violar su ley. Y recordemos lo que dice Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero el Padre, en su gran amor y misericordia, sigue haciéndonos el llamado de regresar a las sendas antiguas. Por eso dice en Malaquías 4:4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. También en el Éxodo 20, cuando se nos habla del día de reposo, dice acuérdate. Fíjense que utiliza la palabra acuérdate, acordaos. Recordemos que el día de reposo se estableció desde la creación. Nos han hecho creer que está anulado, que no tiene relevancia en este tiempo. Pero hermanos y hermanas, acordémonos de todo lo que el Padre ha establecido y es libertad. No tomemos los mandamientos que más nos gusten o aquellos que más nos convengan. No quitemos ni le añadimos a la palabra. Entendamos que toda su palabra es perfecta, ni más ni menos. Miremos cómo está este mundo. Hay muchos que están jugando a ser sabios en su propia opinión. Terminan involucrándose en cosas oscuras que les anula, que les ciega el entendimiento y terminan negando lo que un día les alumbró el camino. Hay muchos volviéndose atrás a las fábulas mentirosas porque simplemente no tuvieron un encuentro con el Padre que transforma con su verdad. Terminan ciegos y guiando ciegos y ambos caerán en el hoyo. Y otros resistiéndose a la verdad y viviendo una religión y no comprenden, pero siguen insistiendo en resistir al Padre. No lo han comprendido, no lo han visto porque están cegados. Es triste, pero es así. Y cada día debemos velar y cuidar para que nosotros no seamos seducidos por ese espíritu contrario que se disfraza, se infiltra. Pero nosotros debemos estar atentos en la palabra de verdad para que sigamos perseverando y manteniendo con paciencia y cuidando ese gran tesoro que hemos recibido. Todo aquello que se levanta en oposición simplemente no prevalecerá. Al final, todo el que persevere hasta el final, como dice Apocalipsis muchísimas veces, ese es el que será salvo. El que cuida su tesoro, lo mantiene, lo vive, lo enseña a otros. Y el que, por supuesto, entiende que debemos tener paciencia porque el Padre está haciendo su obra en medio de su pueblo. Por eso debemos seguir clamando, porque las almas sean liberadas de esa opresión en la que viven, que se rompa todo yugo de esclavitud, porque es evidente que la influencia del faraón de no dejar ir al pueblo sigue en aumento hoy en día. ¿Todo está perdido? Pues no. Hay un pueblo que está despertando y que está abriendo sus ojos a su identidad, a la verdad, entendiendo que son injertados en el pueblo por medio del Mesías. Y eso es motivo de alegría, porque regresa el Hijo pródigo. Pero sigamos orando y perseverando, porque el que prepara los corazones es nuestro Padre amado. Él es el que hace volver a Él el corazón de su pueblo. No resistamos al Espíritu Santo, no endurezcamos nuestros corazones, sino que dejemos que el Padre cambie nuestra vida por su gran misericordia que tiene para con su pueblo. Muchas bendiciones.